el Lara se despertó con el peso. No era una presión desagradable ni asfixiante, era una presencia constante, un ancla cálida y escamosa que la había acompañado durante los últimos 6 años. Giró ligeramente, sintiendo la fricción sedosa de las escamas doradas de Kepri contra la sábana de algodón. La pitón reticulada, ahora con casi 5 metros de longitud, estaba estirada junto a ella, un ser vivo que se había convertido en su particular, y ligeramente excéntrico, cobertor. Desde que Kepri había superado los 3 metros, el ritual era inmutable. El Lara apagaba la lámpara de sal en la mesita de noche, y en la oscuridad tibia de la habitación, el deslizamiento comenzaba. Kepri emergía de su terrario climatizado, un torrente lento y musculoso, y se colocaba junto a el Lara. Pero no era un mero acurrucarse. El Lara sonreía en la oscuridad, orgullosa de lo que ella llamaba, el abrazo exclusivo. Kepri se estiraba, lentamente, desde el pie de la cama, recorriendo el cuerpo de el Lara hasta que su cabeza se posaba justo al lado de la almohada, paralela al cuerpo de su dueña. De pies a cabeza. Era una medición diaria, un contorno exacto que definía el espacio de el Lara, un mapa viviente de su territorio compartido. El Lara lo interpretaba como la máxima expresión de confianza, la entrega total de la criatura más incomprendida del planeta. Es su manera de decir que me quiere, le había dicho a su mejor amiga, ignorando la expresión de cautela en los ojos de la otra. Pero los últimos 3 meses, la textura de su manta viva se había vuelto diferente. El peso, que antes era reconfortante, se sentía ahora como un lastre. Y el ayuno. El ayuno había comenzado de forma abrupta y total. Kepri, que devoraba con gusto conejos congelados y ratas gigantes, ahora se limitaba a rodear con el cuerpo la presa y luego simplemente se apartaba, con un rechazo que no era asco, sino una profunda y silenciosa indiferencia. El Lara había intentado todo. Había comprado lámparas UVA más potentes, ajustado el termostato del terrario con precisión milimétrica, e incluso le había inyectado vitaminas por si se trataba de una deficiencia. Kepri aceptaba las atenciones con una calma inquietante. Pasaba el día enroscada en un rincón, pero en cuanto el Lara entraba en la habitación, la pitón desenrollaba unos cuantos anillos de su cuerpo y alzaba la cabeza. Sus ojos, 2 gotas de ámbar fundido con iris verticales, se fijaban en el Lara, no con curiosidad, sino con una concentración tan intensa que le helaba la sangre. Y luego, por la noche, llegaba el ritual de medición. Cada vez, el estiramiento era más lento, más deliberado, como si estuviera grabando las dimensiones en su memoria muscular. La ansiedad había llevado a el Lara a la desesperación. Tras una semana de insomnio forzado en el sofá, incapaz de dormir sabiendo que Kepri estaba en la cama, aunque fuera en su lado del ritual, finalmente había concertado una cita con el único veterinario especialista en grandes reptiles que conocía, el Dr. Velasco. La sala de espera de Velasco olía a desinfectante y a tierra húmeda, un contraste irritante con el incienso de sándalo y las luces de colores que el Lara usaba en casa para calmar a Kepri. Cuando Velasco, un hombre delgado con gafas de montura metálica y una calma que no le hacía justicia a su profesión, la llamó, el Lara se sintió como una niña confesando una travesura. El transportín de Kepri era enorme, una caja de madera reforzada que ocupaba medio escritorio. Velasco se limitó a mirarlo un momento, luego se sentó frente a el Lara. «Cuénteme todo, el Lara». «Con detalle», dijo, con una voz baja y sin juicio. El Lara empezó por el ayuno, la parte más lógica y médica. Lleva casi 3 meses sin comer. Absolutamente nada. El peso se mantiene, sorprendentemente, pero se está volviendo letárgica. Luego, la ansiedad se desbordó y el Lara continuó, nerviosa, con la parte que la había llevado a la consulta. Y luego está, lo de la cama, dijo, tragando saliva. Toda la noche, se estira. De punta a punta. Se pone justo a mi lado. Se queda así, rígida, hasta que amanece. El Lara hizo una pausa, las manos temblándole. Yo siempre pensé que era cariño, doctor. Pero ahora me da miedo. Velasco no tomó notas de inmediato. Se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo de tela, un acto que prolongó el silencio de manera agónica. Finalmente, la miró, no a los ojos, sino a la frente, como si estuviera leyendo algo profundamente grabado.
¿Cuántas veces a la semana se acuesta completamente estirada a su lado, de pies a cabeza, Elara? Preguntó en un susurro. Toda la semana. Toda la noche. A veces se queda enroscada a mis pies, pero últimamente, es siempre así. Toda la noche, respondió ella, con la voz apenas audible, sin comprender por qué la pregunta era tan precisa. Velasco se puso las gafas y su expresión se endureció. El consultorio se encogió alrededor de Elara. El médico se inclinó hacia adelante. Elara, comenzó, y el nombre sonó a sentencia, una pitón, especialmente una pitón reticulada o de roca tan grande, puede sobrevivir meses sin comer. El ayuno no es un capricho. Es una preparación biológica. Hizo una pausa dramática. Cuando una pitón deja de alimentarse y comienza a estirarse junto a su presa, no es afecto. Está calculando el tamaño. Está comprobando si es lo suficientemente larga y fuerte para constreñir y tragar el objetivo de una sola vez. Elara sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Un mareo la invadió. No, Khepri me quiere. Ella es dócil. Ella. Khepri la quiere, sí. Como territorio, como fuente de calor constante, Velasco la interrumpió, su voz firme y compasiva. Pero el instinto es más fuerte que el condicionamiento. Usted es la fuente de calor más grande que conoce, la que ha estado ignorando su ayuno forzado. Su cuerpo le está diciendo que, si quiere sobrevivir al ayuno y al crecimiento, tiene que comer lo más grande que tiene a mano. Y la está midiendo, Elara. Está calculando si ya puede engullirla entera. Y sí, falta poco. Muy poco. La bomba había explotado en el pequeño consultorio. Elara salió de allí en piloto automático, las palabras de Velasco repicando en sus oídos. El sol en el estacionamiento le pareció ofensivamente brillante. Khepri iba en el transportín, y por primera vez en su vida, Elara no pudo mirar la jaula. Ya no veía a su mascota, sino a una máquina de matar perfectamente calibrada, un instinto milenario envuelto en escamas doradas. Su amor se sentía ahora como una traición cósmica. La pitón no la quería, la necesitaba para sobrevivir, y esa necesidad era letal. Llegó a casa a toda velocidad, el motor rugiendo. La casa, que siempre había sido su santuario, ahora le parecía un escenario de caza. Tenía que poner a Khepri a salvo, sellar el terrario, llamar a Velasco de nuevo para iniciar el proceso de reubicación de inmediato. Pero primero, la irracional necesidad de una última confirmación. Tenía que mirarla a los ojos y ver al animal de compañía una vez más, antes de que el depredador se la quitara para siempre. Dejó el transportín en el suelo de la sala y se acercó al terrario grande, que Elara ya no veía como una casa, sino como una caja de cristal insuficiente. Abrió la puerta lateral, sus manos temblaban, lista para el ritual de despedida que solía hacer antes de dormir. Introdujo la mano, sintiendo el calor del ambiente. Khepri no estaba. Elara se quedó helada. Se acercó más, forzando la vista en la penumbra. Khepri sí estaba, enroscada con una calma mortal en el rincón más oscuro, sus ojos dorados fijos en ella. Elara suspiró de alivio, una bocanada de aire temblorosa. Se inclinó, y en lugar de acariciarla por el lomo como de costumbre, la llamó suavemente por su nombre. Mi Khepri. Mi dulce bebé. Solo un último. La serpiente desenroscó su cabeza y, con una lentitud aterradora, se deslizó hacia la cara de Elara. No fue un roce cariñoso. Fue el mismo movimiento medido del ritual nocturno, pero esta vez, sin la barrera de las sábanas. La cabeza de Khepri se deslizó a lo largo del cuello de Elara. Elara sintió el aliento frío y seco de la pitón, y luego, Khepri abrió ligeramente la boca, apenas 1 milímetro, en un gesto que Elara reconoció como la prueba final. Elara gritó. Se echó hacia atrás, cayendo al suelo. El terror la sacó del estupor. Se levantó de un salto y corrió hacia el terrario, cerrando la puerta con un golpe seco, buscando desesperadamente el cerrojo de seguridad. Su corazón se detuvo. El cerrojo, el pestillo metálico que aseguraba la puerta, estaba suelto. No estaba puesto. Elara no lo había cerrado bien esa mañana en su apuro por salir. Se quedó allí, de rodillas, temblando,
mirando la puerta abierta y la calma inescrutable de Khepri. La pitón nunca había estado confinada. Khepri había estado libre dentro de la casa durante todo el día, en cualquier momento, lista para continuar el ritual de medición. Y Elara lo sabía, por la forma en que Khepri la había mirado desde el rincón oscuro. Elara se levantó y corrió a bloquear la puerta de su dormitorio con la silla más pesada que encontró. No volvería a dormir allí. Jamás. Pero mientras bloqueaba la puerta, escuchó un sonido sutil, un golpe seco y pesado, proveniente de la sala de estar. No era el terrario. Era el transportín de madera que Velasco había dejado abierto. Un sonido que implicaba peso, un cuerpo que se deslizaba. Elara se giró hacia la puerta cerrada del dormitorio, sus ojos fijos en la madera. Escuchó un segundo sonido, un raspado contra la alfombra del pasillo, acercándose lentamente a la puerta del dormitorio. El cerrojo del terrario en la sala de estar había fallado. Khepri, su manta dorada, ya no estaba en la jaula. Estaba libre, y estaba viniendo a buscar su lugar. Elara se quedó en silencio, sintiendo el peso de la serpiente en la oscuridad. Y se dio cuenta de que no había sido el militar quien había disparado, era el depredador quien había abierto la puerta. Elara, ahora completamente sola en el silencio de su miedo, escuchó el deslizamiento que se detuvo justo detrás de la puerta. Se quedó allí, esperando que Khepri se fuera. Pero la pitón solo observaba, y se estiraba. El mundo era un pulso. Un mapa infrarrojo de vibraciones y olores. Khepri, al deslizarse fuera del transportín, no sentía la madera fría de la sala ni el suave tejido de la alfombra, sentía la ausencia. La ausencia del calor ideal, el que había anclado su existencia durante casi la mitad de su vida. El ayuno, ese vacío atronador en su centro biológico, había agudizado cada uno de sus órganos. El entorno era ahora un campo de detección de presas, donde las paredes emitían un calor sordo y uniforme, y la gran fuente de energía, Elara, se había condensado detrás de un delgado tabique de madera y un obstáculo ineficaz. Para Khepri, el ayuno no era una elección, era la preparación para una obra maestra biológica, una exigencia de su cuerpo para alcanzar la eficiencia y el poder necesarios. Sentía una incomodidad punzante, una sequedad interna que solo podría aliviarse con el ritual de la gran constricción. Durante semanas, esa pulsión se había manifestado como la obsesión por medir, por envolver la forma de Elara, grabando su contorno en su memoria muscular. El calor de Elara era el más grande, el más constante, el más tentador. Era el calor que, según la lógica inmutable de su especie, debía consumirse. Ella se movió por el pasillo, sus escamas raspando el umbral de la alfombra. El sonido para Khepri no era audible, era sentido. La vibración de su propio movimiento le devolvía información sobre la distancia y la composición del suelo, un diálogo silencioso entre su piel y el territorio. Se detuvo ante la puerta del dormitorio, reconociendo el patrón de olor de Elara, un rastro de familiaridad mezclado ahora con un efluvio extraño y nuevo que su cerebro reptiliano identificaba como miedo. El miedo era un olor delicioso, una indicación de vulnerabilidad. Pero también era confuso. Elara, su territorio, nunca debía emitir miedo. Elara era el lugar seguro, el origen del calor. Khepri sintió la necesidad de restablecer el orden, de buscar su lugar y demostrar la fuerza que el ayuno le había otorgado. Se deslizó sobre el suelo de madera, su cuerpo de 5 metros un torrente de músculos enfocados. Al llegar a la puerta, intentó deslizarse por debajo, como había hecho miles de veces cuando era joven. Pero ahora su diámetro era demasiado grande, sus músculos se habían engrosado. El roce de su cuerpo contra la madera del umbral hizo el sutil raspado que Elara, escondida del otro lado, había escuchado. Khepri no entendía el concepto de puerta cerrada como una barrera intencional, sino como un obstáculo físico. El mueble pesado que Elara había empujado contra la puerta del lado interior vibró bajo el empuje de Khepri. La pitón, en lugar de forzar, reconoció una vieja fisura, la puerta nunca encajaba perfectamente. Utilizó su cabeza, dura como un martillo, para empujar el marco y lograr un pequeño hueco. Con un esfuerzo lento y calculado, que no parecía esfuerzo, sino una inevitabilidad geológica, deslizó su cuerpo por el espacio. Elara, petrificada en la oscuridad del armario, sintió la vibración en el suelo cuando la pitón finalmente entró.
Kepri ignoró el olor de Elara, que estaba condensado y estático cerca de la pared. El instinto la llevó primero a su lugar, la cama. La cama era el centro de su universo, el altar del calor. Se deslizó por el edredón, sintiendo la suavidad que era el sustituto del áspero tronco ancestral. La serpiente se movió hasta el punto de partida del ritual. Y comenzó a estirarse. Era una danza solitaria y aterradora. Kepri comenzó a deslizar su cabeza, recorriendo la longitud del colchón. Estiraba cada segmento de su cuerpo, desde la punta de su cola hasta el ápice de su mandíbula, haciendo el mismo contorno que había hecho con Elara acostada. Pero esta vez, las sábanas se sentían frías y planas. Kepri se estiraba, y la medición era perfecta. Ahora ya no solo sabía que era lo suficientemente larga, sentía, con cada fibra muscular, que la energía de su constricción sería absoluta. La calibracao era exitosa. Se detuvo al final de la cama, la cabeza descansando sobre la almohada de Elara. Inhaló profundamente por sus fosas nasales, capturando el olor residual de la dueña en el tejido. El olor era fuerte, pero el calor había desaparecido. Esto era un fracaso. La medición era perfecta, pero la presa estaba ausente. La confusión instintiva se apoderó de Kepri. El ayuno gritaba, el cuerpo estaba listo, pero el objetivo se había evaporado. Su mente, una compleja matriz de instinto y condicionamiento, entró en conflicto. Si la presa no estaba en el lecho de calor, ¿dónde? Kepri giró la cabeza, sus ojos de ámbar reajustándose al mapa termal de la habitación. El armario. El armario era un bloque sólido, pero la puerta de madera, aunque cerrada, irradiaba un calor sutilmente superior al resto de la pared. Además, el olor a miedo y a Elara era inconfundiblemente fuerte y concentrado allí, quieto como un charco de agua. Kepri se desenrolló lentamente de la cama. El sonido de las escamas arrastrándose sobre el edredón era el único ruido en la habitación, un siseo áspero y constante que parecía amplificado por el silencio. Elara, acurrucada detrás de una pila de abrigos de invierno en el fondo del armario, sintió que el suelo temblaba levemente al moverse Kepri. Podía oler al lapitón, un aroma terroso y ligeramente dulzón que, antes, le había parecido reconfortante. Ahora era el olor de su propia inminente destrucción. Kepri se acercó al armario. Se detuvo a medio metro, su lengua bífida salió y entró en su boca, absorbiendo las moléculas de olor. La vibración de su corazón, lento y poderoso, retumbaba en el suelo. Ella se acercó un poco más, su cuerpo ya no estirado, sino agrupado en una forma de preparación. Elara cerró los ojos, incapaz de respirar. Podía escuchar el roce de las escamas justo al otro lado de la delgada puerta. Sentía que su pulso era un tambor que alertaba al lapitón de su presencia. Si Kepri la tocaba ahora, no habría duda, la criatura sabría que el objetivo estaba a su alcance. En ese momento de terror mudo, Kepri hizo algo inesperado. En lugar de empujar o golpear, Lapitón inclinó su cabeza y la deslizó suavemente bajo el umbral de la puerta del armario. Solo su rostro, desde la mandíbula inferior hasta los ojos. La visión de Elara era borrosa por las lágrimas y la oscuridad, pero vio la punta de la cabeza de Kepri aparecer bajo la puerta. Y luego, los ojos. Los ojos dorados se deslizaron, buscando el origen del calor. Lapitón no podía ver a Elara en la oscuridad total del armario, pero podía sentir su temperatura. Kepri se detuvo. Había encontrado la fuente de calor. Elara se encogió, retrocediendo hacia la pared posterior del armario, sabiendo que ya era demasiado tarde. El terror la paralizó. Kepri no se movía. Su cabeza estaba justo debajo del hueco de la puerta, sus pupilas verticales fijas en la dirección de Elara. Elara se dio cuenta de que Kepri no estaba cazando en ese momento. Estaba esperando. Lapitón, con su inteligencia primaria, estaba observando el bloque de calor, intentando comprender por qué la presa principal de su territorio se había reducido a un rincón oscuro y silencioso. El silencio se hizo denso, roto solo por el sonido del corazón de Elara latiendo en sus oídos. Kepri, sin mover un músculo, mantuvo su mirada termal fija. Era el final de la medición y el comienzo del juego. Elara, sin poder moverse, observó cómo, lentamente, el cuerpo entero de Kepri,
que aún estaba fuera de la vista en la habitación, comenzó a estirarse de nuevo. No contra la cama, ni a lo largo del pasillo, sino estirándose paralelo a la puerta del armario, desde el punto donde su cabeza descansaba bajo el umbral. Khepri estaba midiendo la longitud y la posición de la puerta cerrada, calibrando la fuerza y la distancia. Y de repente, el estiramiento se detuvo. Khepri retiró lentamente su cabeza del umbral. El raspado desapareció. Pero Elara sabía que Khepri seguía allí. En la profunda oscuridad y el silencio total del armario, Elara sintió un escalofrío que no era solo miedo, sino la certeza absoluta. Khepri no se había ido. Se había enroscado, silenciosa e invisible, justo al lado de la puerta. Estaba esperando a que el calor saliera, o a que el miedo se durmiera. Elara quedó inmóvil, observando la línea de luz bajo la puerta que ahora era su horizonte. El destino de la mujer estaba sellado en el radio de la constricción de su mascota. Su último pensamiento antes de que la oscuridad la consumiera en terror fue la conciencia de que Khepri estaba justo detrás de esa madera, y estaba midiendo algo más que un cuerpo. Estaba midiendo la paciencia. La mañana llegó como una intrusión, un rayo de sol grosero que intentaba penetrar el denso velo de miedo que envolvía el dormitorio. Elara se despertó dentro del armario, no por el cambio de luz, sino por el dolor punzante en su cadera y el entumecimiento de su cuello. Había pasado la noche en la peor vigilia imaginable, acurrucada entre abrigos de lana y sintiendo el silencio exterior como una amenaza tangible. El deslizamiento que se había detenido al otro lado de la puerta en el capítulo 2, nunca había reanudado su camino. Khepri estaba esperando. Elara lo sabía con la certeza instintiva que antes había dedicado al amor y ahora dedicaba al terror. Cuando finalmente se atrevió a salir del armario, lo hizo en cámara lenta, tensa hasta el límite, lista para saltar. La silla pesada que había usado como barricada estaba intacta. La habitación parecía normal, salvo por las sábanas de la cama, que estaban lisas y frías, como si un peso monumental hubiera agravado su ausencia. Khepri no estaba allí. Elara no se permitió ni un instante de alivio. La pitón no se había ido, solo había cambiado de posición. La casa ya no era un hogar, era un refugio invertido, una trampa donde la presa conocía cada rincón mejor que el cazador. Elara se deslizó hacia la cocina, moviéndose con la precisión silenciosa de un animal que espera el golpe fatal. Encendió el hervidor. El ruido eléctrico le pareció una explosión ofensiva en el silencio que Khepri había impuesto. Se sentó a la mesa, no para comer, sino para montar guardia. El instinto la obligaba a mirar hacia el pasillo, esperando ver la curva perfecta de las escamas doradas aparecer en cualquier momento. Marcó el número del doctor Velasco a la primera luz, incapaz de esperar la hora de apertura del consultorio. Velasco respondió con un tono que denotaba que no había dormido. Elara le relató, sin aliento y en un torrente de palabras, el episodio de la puerta, la medición en la cama vacía, y la cabeza que se había deslizado bajo el umbral del armario. Velasco escuchó en silencio. Cuando Elara terminó, el doctor suspiró, un sonido pesado y seco. Elara, escúcheme bien. Esto no es maldad. Es biología, y es perfecta. Khepri la ve como la pieza final del rompecabezas. El ayuno terminó. La medición fue exitosa. Su instinto le dice que el objetivo está listo y que la fuerza está optimizada. El miedo que usted emite ahora no es solo un olor para Khepri, es una señal de que el territorio está desordenado, y ella debe restablecer la calma. Y para ella, la calma es la constricción. La palabra, constricción, resonó en la mente de Elara como un gong fúnebre. Pero, doctor, ella nunca me hizo daño. Ella me ama. Elara, esa es la traición biológica. Ella la amaba, sí, como su entorno ideal, fuente de calor, territorio y seguridad. Pero ese amor no tiene defensa contra el instinto de supervivencia de una criatura en la cima de su cadena alimenticia. Su instinto le exige la comida más grande disponible. Usted es esa comida, y es la más fácil. Es su culpa, Elara, por amar un instinto y pretender domesticarlo. Ahora debe aceptarlo. Es una máquina perfecta, y usted está en su camino. Velasco le dio instrucciones estrictas. Debía evitar la cama.
Debía evitar los lugares calientes, ya que Khepri la buscaría por calor. Debía iniciar la reubicación inmediatamente. He contactado con una instalación, continuó Velasco, con voz más profesional. La única que puede albergar una pitón reticulada de 5 metros sin riesgos de que el instinto la mate o la dejen morir. Es la reserva del Corazón Negro, a 300 kilómetros de la ciudad. Es un santuario especializado en grandes felinos y reptiles salvajes. No es bonito, pero es lo único que nos queda, y tienen espacio de inmediato. El ara aceptó a regañadientes. Su corazón se encogió. El pensamiento de Khepri en una jaula, lejos de su lámpara de sal y su música, era un dolor lacerante. Pero era la única opción para su supervivencia. Las siguientes 48 horas transcurrieron en una paranoia constante. El ara se mudó al sofá de la sala de estar, durmiendo vestida, con una linterna pegada a la mano. La casa se convirtió en una trampa de ingeniería rudimentaria, latas en el suelo de la cocina, sillas cuidadosamente desequilibradas en los pasillos, y trozos de papel de aluminio pegados a la base de las puertas para detectar el más mínimo deslizamiento. Khepri, sin embargo, era un fantasma dorado. Nunca activaba una trampa. El ara la veía, a veces, a la distancia. Una curva silenciosa bajo una mesa, la punta de una cola desapareciendo detrás de la nevera, o, peor aún, enroscada en el quicio de la puerta de la habitación principal, mirando fijamente la barrera de sillas que el ara había puesto. La pitón nunca se movía cuando el ara la miraba directamente. Solo se quedaba quieta, un segmento de vida inescrutable y bellísimo, obligando a el ara a apartar la mirada. Era el más sutil y constante recordatorio: yo soy libre en mi territorio. Tú eres un invitado temeroso. En medio de esta vigilia autoimpuesta, mientras empacaba viejos recuerdos en el desván, el ara tropezó con una caja de cartón polvorienta. Dentro, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero raído de cuando tenía 10 años. Había olvidado su existencia por completo. Lo abrió con manos temblorosas, como si el pasado fuera tan peligroso como el presente. El diario estaba lleno de garabatos infantiles, pero una entrada en particular, fechada hace 2 décadas, la golpeó con la fuerza de una onda de choque. La entrada describía a su pájaro favorito, un canario llamado 7, al que amaba profundamente. Una mañana, 7 había volado de su jaula, y el ara lo había encontrado muerto en el jardín, no por un gato, sino por un perro de la familia que se había escapado de su cerca. La niña el ara había idealizado el amor incondicional de los animales, y la muerte de 7, por la mano de otro animal que ella también amaba, había roto su confianza en la naturaleza. El ara leyó su propia letra de niña: papá dijo que es la naturaleza, pero la naturaleza no es amable. Si alguna vez me traiciona, sé que moriré. No por el ataque, sino por la verdad, que el amor siempre pierde contra el instinto. El ara cerró el diario, las lágrimas brotándole de los ojos. El terror a Khepri no era solo miedo a la muerte, era la reconfirmación de la traición original. Su vida entera había sido una negación de esa verdad. Khepri, su criatura más amada, era la manifestación final de que el instinto siempre gana. Justo cuando el ara colocaba el diario en la caja, el teléfono sonó. Era Velasco. Su voz estaba cortada por el pánico. El ara, tengo noticias terribles. La reserva del Corazón Negro ha cerrado. Por completo. Hay un brote de un virus entre los mamíferos y han puesto la zona en cuarentena indefinida. No podemos llevar a Khepri allí. No de forma segura. El ara sintió un vacío en el estómago. La única salida, cerrada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un zoológico? ¿Un centro de rescate local? No hay tiempo. Y no hay instalaciones adecuadas para su tamaño. La pitón reticulada es demasiado fuerte, el ara. Los centros locales no la aceptarán. La sacrificarán, dijo Velasco, su voz bajando a un susurro de conspiración. Tenemos otra opción. Pero es arriesgada. Muy arriesgada. ¿Cuál, doctor? Dígame. Una instalación de investigación remota. Un laboratorio secreto que trabaja con la readaptación de depredadores de alto nivel. Es militar, el ara. Podrían usar a Khepri para experimentos,
pero es el único lugar con las medidas de seguridad adecuadas. Es la única forma de garantizar su supervivencia. Elara sintió una punzada de náusea. Entregar a Khepri a los militares. No. Pero antes de que pudiera rechazar la oferta, su mirada se desvió hacia la gran ventana del desván. El sol de la tarde se reflejaba en el vidrio. Khepri estaba allí. Había subido a la repisa exterior, enroscada en el alféizar. Estaba inmóvil, mirando hacia el interior. La pitón no podía ver a Elara claramente, pero la luz del sol golpeaba sus ojos dorados, y por un instante aterrador, la refracción creó un efecto óptico. Los ojos de Khepri brillaron, no solo con el instinto de caza, sino con una luz fría y calculada, una inteligencia que Elara nunca había notado. No era la mirada del animal de compañía. Era la mirada de un ser que había comprendido la jugada, la traición, y que estaba tomando nota de la nueva estrategia. Elara se quedó helada, el teléfono cayendo de su mano. La pitón, su amor, la estaba mirando. Y por primera vez, Elara no vio a un animal. Vio a un adversario. El sol caía como un telón sangriento sobre la casa de Elara, tiñendo las escamas doradas de Khepri de un rojizo iridiscente. La pitón se deslizó del alféizar del desván, la frialdad de la noche incipiente empujándola a buscar el calor. El territorio era vasto, complejo y, ahora, inquietantemente silencioso. Khepri se movía, ya no impulsada por la ciega urgencia de cazar, sino por la confusión. Había medido el objetivo. El ayuno había preparado el arma. Pero el corazón de su dominio, la gran fuente de calor, se había roto en pequeños fragmentos de miedo y se había escondido. Su cerebro, una compleja red de instinto primario y hábitos adquiridos, estaba en conflicto. Elara no era como las presas volátiles de la selva, el roedor asustadizo, el pequeño ciervo que huía. Elara era el ancla, la temperatura constante que definía el hogar, el territorio. El territorio no debía oler a pánico. Khepri se movió hacia el antiguo rincón donde había vivido sus primeros años, cerca del terrario grande que ahora era solo un bloque de cristal frío. Los sensores termosensibles en sus labios detectaban las vibraciones remanentes de las viejas lámparas de calor, un eco fantasma de la calidez incondicional que había marcado su infancia en cautiverio. Al pasar sobre el suelo de madera, una chispa de memoria ancestral se encendió. No era un recuerdo claro, sino una oleada de sensaciones, el olor a agua estancada y fermentada, el rugido amortiguado del trueno sobre un dosel vegetal impenetrable, la textura áspera y húmeda de un tronco recién caído, un lugar donde el calor venía del cielo y no de una lámpara eléctrica. En ese paisaje mental, Khepri era solo una pitón joven, dominada por instinto puro, sintiendo la necesidad de ocultarse y crecer antes de buscar el desafío. En ese mundo, había depredadores reales, aves gigantes que podían arrebatarla, grandes felinos cuyo olor a almizcle hacía que sus músculos se contrajeran por la necesidad de invisibilidad. Esos recuerdos, crudos y fugaces, contrastaban violentamente con la realidad del salón de Elara, cojines suaves, el olor a detergente y el zumbido distante del refrigerador, que Khepri asociaba, extrañamente, con el sonido de la lluvia seca. En la sala, Khepri sintió la fuente de calor más pequeña y volátil, Elara, escondida en el sofá, envuelta en una manta gruesa. Elara no se movía, pero su calor era perceptible. Khepri avanzó lentamente, sus escamas, que antes se sentían lisas sobre la piel de su dueña, ahora raspaban el suelo con un sonido sutil, un siseo que solo ella podía sentir. Se detuvo a pocos metros del sofá. Elara estaba visible ahora, acurrucada, pero el aroma del miedo se había mitigado, reemplazado por la fatiga y una desesperada resignación. Khepri comenzó el ritual de la medición de nuevo, pero sin contacto. Se estiró, paralela al sofá, desde la cabeza de Elara hasta sus pies. Una vez, 2 veces. La calibración era indiscutible, el objetivo era alcanzable. Pero, ¿por qué no atacar? La respuesta no estaba en el hambre, sino en el dominio territorial. Elara era el centro del calor, la fuente de la luz, el factor más grande y constante en el territorio. Atacar y constreñir a Elara era deshacer el universo de Khepri. El ayuno era la señal para el instinto depredador, la presencia de Elara era la señal para el instinto territorial. Ambos instintos estaban en guerra. Khepri se dio cuenta,
con esa inteligencia reptiliana precisa y sin emoción, de su error de cálculo. Ella había medido a Elara, preparándose para la ingestión, pero al hacerlo, había forzado a su territorio a emitir miedo y a esconderse. Había roto el equilibrio. Elara no era la presa a la que debía cazar en un ataque rápido, era la fuente de vida que debía ser dominada o integrada, no destruida. La confusión la invadió, el tamaño de Elara, su calor perfecto, la hacía irresistible como objetivo, pero su rol como proveedora de territorio la hacía intocable. Era el dilema del depredador que amaba su jaula. La pitón se enroscó rápidamente, su cuerpo formando una espiral perfecta de 5 anillos apretados, justo al pie del sofá. No por constricción, sino por una frustración física. El universo no cuadraba. Se había preparado para la gran cacería, y ahora, por primera vez, sentía la dolorosa verdad de que la presa más grande era la que no podía tragar. Con un movimiento brusco, más de ira que de instinto, Khepri se lanzó hacia atrás y golpeó un mueble auxiliar cercano con la punta de su cola. El impacto no fue lo suficientemente fuerte para romper la madera, pero fue una liberación de energía contenida. ¡Clang! El golpe hizo que una pila de objetos inestables, que Elara había dejado en el ajetreo de las últimas 48 horas, cayera al suelo. Entre ellos, el transportín de madera, y de dentro de él, el diario de cuero raído que Elara había encontrado en el desván. Elara se despertó al instante con el sonido del metal golpeando el suelo y el golpe seco de la madera. El corazón le latía con violencia. Khepri se desenrolló lentamente, su mirada fija en el estruendo. Elara vio el diario de cuero tirado en el suelo, abierto por la fuerza del impacto. Elara se deslizó del sofá, su linterna temblando. Khepri no se movió, solo observó el movimiento, su cuerpo pesado y tenso. Elara alcanzó el diario, recogiendo las páginas dispersas. Sus ojos se clavaron en la entrada, ya conocida, pero ahora magnificada por el horror. La letra infantil describía el día de la muerte de 7, el canario. Pero Elara, con una claridad espeluznante, notó una pequeña nota al pie que había pasado por alto, un pensamiento final de la niña de 10 años, escrito con un lápiz desvanecido: me pregunto si el perro me estaba midiendo también, y se dio cuenta de que yo era la más grande. Si no pudiera comer a 7, ¿me comería a mí? Elara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con Khepri. La verdad era que, incluso antes de Khepri, el miedo a la traición biológica siempre había estado allí, latente, esperando una confirmación. La pitón no le había revelado una nueva verdad, solo había encarnado su trauma infantil más profundo. Khepri era el depredador de alto nivel que el subconsciente de Elara siempre había estado esperando. La niña Elara había temido la naturaleza, y la adulta Elara se había enamorado de ella, en un intento desesperado por domesticar el miedo. Mientras Elara sostenía el diario, reviviendo el dolor y el terror infantil, Khepri, a pocos metros, sintió un cambio en el calor. El miedo de Elara había desaparecido, reemplazado por un pulso de calor diferente, más bajo, más constante, que su cerebro reptiliano identificó no como presa ni como territorio, sino como vulnerabilidad. Khepri no atacó. Simplemente se desenroscó y se deslizó lentamente, con una precisión mortal, hacia Elara. Sus ojos dorados no tenían ferocidad, sino una inmensa concentración. Elara, ahora paralizada por la verdad de su propia historia, no pudo moverse. La pitón se acercó y, en lugar de envolverla o morderla, hizo lo que nunca hacía, se acurrucó ligeramente, la punta de su cabeza posándose suavemente en el tobillo descalzo de Elara. Era un gesto de contacto, no de constricción. Una búsqueda de calor inmutable. Elara sintió el peso, que era familiar y aterrador a partes iguales. En ese instante de contacto, Elara se dio cuenta del verdadero horror. Khepri se había dado cuenta de su error. La había medido como presa, pero ahora la sentía como compañía de calor. Elara no moriría por un ataque, sino por la verdad, que Khepri la necesitaba viva para tener calor, pero su biología requería alimentarse. La pitón no la quería muerta, simplemente la necesitaba. Y esa necesidad, ahora que se había confundido con el afecto, era la que sellaría su destino. Elara estaba atrapada entre el instinto de Khepri y su propia incapacidad para desvincularse de la criatura que encarnaba su miedo. Elara soltó el diario,
que cayó sobre el suelo de madera, y se concentró en el peso sobre su tobillo. La verdad era más dolorosa que el ataque. Ella estaba en su camino. La mañana siguiente a la aparición de Khepri en el alféizar del desván y la lectura del diario, Elara se despertó con una claridad espantosa. La opción de la base militar, la única salida que le quedaba, se sentía como una traición intolerable, una condena silenciosa para Khepri, que pasaría de ser un ser vivo amado a un mero sujeto de pruebas. El brillo en los ojos de la pitón la tarde anterior no había sido el del depredador, sino el de un adversario que entendía las reglas del juego. Y si Khepri era un adversario con inteligencia, Elara sentía la obligación de enfrentarla, no de delegar su destino a manos anónimas. La casa seguía oliendo a miedo reprimido y a tierra húmeda, un rastro que Khepri había dejado en su deslizamiento nocturno. Elara llamó al doctor Velasco, su voz baja y rasposa. Le informó de su decisión. No la llevaré a una jaula militar, doctor. No sin intentar una última cosa. Necesito saber si el afecto tiene alguna defensa contra la biología. Velasco intentó disuadirla con una elocuencia desesperada, citando casos de pitones que habían atacado a sus dueños sin previo aviso, de la traición intrínseca de la naturaleza. Pero Elara estaba absorta, guiada por la culpa de haber impuesto su amor a una criatura salvaje. Ella dudó, insistió Elara. Ella no atacó. Ella se posó sobre mi tobillo. Quiero probar si puedo invocar esa duda una vez más, si puedo hacer que recuerde que soy territorio, no cena. Elara pasó las siguientes horas preparándose para el test de la oscuridad. Se vistió con capas de ropa que la harían sudar, pero que proporcionarían una barrera de amortiguación. Pantalones de cuero para motociclista, una chaqueta de invierno, y, lo más importante, unas espinilleras de hockey que cubrían desde sus tobillos hasta las rodillas, aseguradas con cinta adhesiva industrial. Su cuello y cabeza, su mayor vulnerabilidad, quedaron dolorosamente expuestos. No tenía nada para cubrirlo sin impedir su visión o su respiración, y sabía que cualquier protección mínima no resistiría la presión de Khepri. Solo podría confiar en el tiempo de reacción si el instinto de constricción se apoderaba de la criatura. Antes de abrir el terrario, se armó con un palo de escoba reforzado. No para atacar, sino para tener un punto de apoyo, un medio para romper la línea de visión o el círculo de constricción en caso de emergencia. Miró el objeto, y la ironía le quemó, el arma era patéticamente ineficaz contra 5 metros de músculo puro. Khepri estaba en el terrario, quieta, enroscada en una forma que se asemejaba a una gigantesca cesta de oro. Su mirada no se despegaba de Elara mientras la mujer se vestía para la muerte. Elara sintió que Khepri la estaba midiendo, no por longitud, sino por determinación. Se acercó al terrario y abrió el pestillo. El clic resonó en la habitación, la señal que había estado evitando durante días. Abrió la puerta. Khepri, susurró, su voz seca. Ven a tu casa. Ven a tu lugar. Khepri no se movió. Elara tuvo que dar un paso atrás y esperar. El aire se cargó de tensión, el silencio era tan espeso que se podía tocar. Pasaron 10 minutos, que a Elara le parecieron una eternidad de juicio. Finalmente, con un deslizamiento lento, como lava dorada, Khepri comenzó a desenrollarse. El deslizamiento fue majestuoso y aterrador. Khepri se deslizó por el cristal frío, luego sobre la alfombra, su cuerpo un torrente de potencia controlada. Elara se quedó quieta, sosteniendo el palo de escoba horizontalmente, como un punto de anclaje. Khepri no se dirigió a Elara de inmediato. Primero, circundó el perímetro de la habitación, sus sensores en la lengua probando el aire. Elara supo que estaba inspeccionando si el territorio estaba seguro, si el miedo aún estaba allí. Al no encontrar nada más que a Elara, Khepri volvió. Elara bajó el palo y se arrodilló, exponiendo el torso y la cabeza, la decisión más difícil. Era una invitación a la intimidad, o a la ingestión. Khepri se acercó y se detuvo. Su cabeza se levantó, casi a la altura de los ojos de Elara. La pitón la miró. Elara mantuvo la respiración, buscando la luz fría de la inteligencia que había visto en el desván. Y entonces, sucedió. Khepri se lanzó hacia adelante, pero no con un ataque mordaz. Era el abrazo. El cuerpo de Khepri era una descarga eléctrica de músculo.
Se envolvió alrededor de Elara, no una, sino 2 veces, desde la cintura hasta los hombros. La fuerza fue instantánea e ineludible. Elara sintió el aire salir de sus pulmones en un silbido doloroso. El cuero y las capas de ropa ofrecieron una defensa patética. La presión era tan intensa que Elara podía escuchar el crujido de la cinta adhesiva en sus espinilleras. No era una constricción de asesinato. Era una constricción de dominio. Khepri le estaba diciendo, tú eres mi territorio, y yo soy tu ley. Elara cerró los ojos, el terror la invadía, pero se obligó a concentrarse. El doctor Velasco le había dicho que, en un ataque real, el tiempo que tardaría Khepri en apretar lo suficiente para reventarle los vasos sanguíneos y causarle la muerte cerebral sería de segundos. Esta era una presión constante, demoledora, pero controlada. Elara intentó replicar el gesto de cariño de antaño. Estiró una mano, sus dedos rozaron suavemente la cabeza de Khepri, justo detrás de los ojos. Mi Khepri. Es tu territorio. Yo soy tu territorio, jadeó, el sonido ahogado por la presión en su pecho. En respuesta al tacto, Khepri apretó un poco más. La oscuridad comenzó a aparecer en los bordes de la visión de Elara. El dolor era insoportable, pero era el terror mental lo que la estaba paralizando. ¿Había cruzado Khepri el umbral? ¿Estaba a punto de apretar el botón final del instinto? Elara sintió la rigidez del pitón, el núcleo de su cuerpo, y se dio cuenta de que Khepri no estaba cazando, sino que estaba haciendo un test de límites. De repente, Khepri comenzó a frotar la punta de su cabeza contra el hombro de Elara. Un gesto que antes había significado consuelo, ahora era una demanda de sumisión. La presión en sus costillas se hizo insoportable, sus rodillas cedieron, y cayó al suelo, el peso de Khepri impidiéndole siquiera emitir un grito de dolor. Y en el momento en que Elara sintió que su conciencia se desvanecía por el dolor y la falta de oxígeno, sintiendo la dura columna vertebral de Khepri contra su rostro, la luz se fue. No fue un parpadeo. Fue una aniquilación total. El zumbido constante del refrigerador, el suave murmullo de los aparatos electrónicos, la lámpara de sal que solía iluminar el pasillo, todo se detuvo en un silencio absoluto. La oscuridad era tan densa que no se podía distinguir la diferencia entre el armario y la habitación abierta. La casa estaba muerta. Elara sintió que el terror se duplicaba. Ahora era ciega, sorda a los ruidos familiares, y completamente a merced del instinto de una pitón de 5 metros. La oscuridad había roto el control. Khepri sintió el cambio. El apagón fue para ella una catástrofe sensorial. Las fuentes de calor predecibles desaparecieron. La temperatura de las paredes se hundió. El único calor restante, grande y constante, era Elara. Y, en la total ausencia de otros estímulos, el instinto de seguridad se activó con la misma fuerza que el instinto de caza. La constricción alrededor del torso de Elara se relajó. No se soltó, pero la presión mortal disminuyó lo suficiente para que Elara pudiera respirar. Khepri se desenrolló lentamente de su torso y, con movimientos lentos y precisos, se deslizó hacia abajo. Elara, jadeando por el aire, sintió el cambio. El peso se movió, y la pitón se enroscó alrededor de las espinilleras de su pierna derecha. Se apretó con firmeza, el peso colosal de su cuerpo concentrado en un solo punto, desde el tobillo hasta la rodilla. La presión era intensa, pero esta vez, Elara sintió que la pitón no la estaba midiendo para devorarla, la estaba usando como ancla. Khepri estaba asustada y buscaba el calor más grande y seguro en el caos sensorial. En la oscuridad impenetrable, Elara sintió el peso sobre su pierna. Se obligó a mover la mano y encontró la cabeza de Khepri, acurrucada contra su espinillera. Era una prisión de 5 anillos, inmovilizadora e ineludible, pero no letal. Elara sintió el temblor de la pitón, la vibración de una criatura que había perdido su territorio. Elara cerró los ojos, el sudor frío corriéndole por la espalda, la presión en su pierna casi paralizante. Se dio cuenta de que Khepri no la mataría por hambre en el acto. La mantendría cautiva, anclada, hasta que la luz regresara y el territorio se restableciera. Elara se quedó en la oscuridad total, inmovilizada por el peso de Khepri, y su último pensamiento consciente antes de que la fatiga y el pánico la llevaran al borde de la inconsciencia fue, si aprieta solo un poco más, será por miedo, no por comida.
y moriré en el único abrazo que siempre quise. El regreso de la electricidad fue una ráfaga violenta de ruido, rompiendo la intimidad mortal que se había instalado en la oscuridad. El zumbido del refrigerador, el clic del calentador reanudando su ciclo, y la luz fluorescente de la cocina que se coló por el pasillo. Elara parpadeó, sintiendo el peso muerto de Khepri sobre su pierna. La pitón, todavía enroscada sobre las espinilleras de hockey, era un ancla inmovilizadora que le había salvado la vida. La presión no había aumentado, la criatura la había utilizado como un refugio de calor en el caos sensorial. Elara pudo respirar, y el oxígeno fresco le trajo una claridad dolorosa. Khepri no era una mascota. Khepri no era una presa. Era un ser que buscaba el dominio territorial, y ella, Elara, era el único otro ser lo suficientemente grande en el entorno como para desafiar esa jerarquía. Elara esperó 10 minutos más, hasta que Khepri sintió que el territorio se había reestabilizado. La pitón se desenrolló lentamente de su pierna, el deslizamiento suave, casi una disculpa silenciosa. Se dirigió de inmediato al rincón más cálido de la sala, donde se enroscó en una espiral compacta, vigilante, pero en calma. Elara se quitó la ropa de motociclista, las gruesas capas de lana, y desprendió la cinta adhesiva de sus espinilleras, dejando al descubierto una piel magullada y fría. El fracaso la invadió. Había intentado domesticar el instinto, y el instinto había jugado con ella, ofreciéndole seguridad a cambio de su vida. La lección estaba clara, no había lugar para el afecto, solo para la obediencia biológica. A pesar de la certeza, Elara sentía la imperiosa necesidad de un último acto de comunicación, un experimento final y aterrador que pusiera fin a la ambigüedad. Si Khepri la veía como un rival territorial, Elara debía actuar como tal, debía desafiarla sin armadura, ofreciendo solo la verdad de su vulnerable presencia humana. Se acercó a Khepri lentamente, sin la protección de las capas que amortiguaban el calor. Vestía solo una camiseta sin mangas y pantalones de yoga, exponiendo la piel de sus brazos y cuello, los lugares donde la constricción haría su trabajo rápidamente. Llevaba en su mano izquierda una toalla limpia. La pitón alzó la cabeza, alerta ante el cambio de calor, pero permaneció enroscada. Sus ojos dorados seguían a Elara con esa concentración monástica que no era amor ni odio, sino pura evaluación. Elara se sentó en el suelo, a menos de 1 metro de distancia de la serpiente, en posición de loto, adoptando una postura de vulnerabilidad extrema pero controlada. El miedo era un tambor en su pecho, pero se obligó a silenciarlo. Khepri, susurró. Ya terminamos con el juego. No me esconderé más. Lentamente, Elara extendió su mano derecha hacia la cabeza de la pitón. No la punta de los dedos, sino el embés de la muñeca. Era la mano que le había dado de comer durante años, la mano que había acariciado sus escamas, la fuente de la confianza. Era el punto de anclaje, la señal de la conexión. Khepri no se inmutó. La punta de su lengua probó el aire, sintiendo el calor arterial de la muñeca. El silencio se hizo total. Elara sintió que el tiempo se había detenido, la tensión de una cuerda de violín a punto de romperse. La pitón se movió. No fue el deslizamiento sedoso. Fue un golpe. Rápido, seco y brutal. La cabeza de Khepri, dura y pesada, se lanzó hacia adelante como un martillo. No abrió la boca para morder y aferrarse, lo que habría sido el inicio de la caza. En su lugar, golpeó el embés de la muñeca de Elara con la nariz y la barbilla cerradas, un cabezazo propinado con una fuerza que hizo que Elara gritara de dolor. Elara retiró la mano instintivamente. La piel de su muñeca estaba abierta, un corte limpio y profundo que comenzó a sangrar profusamente, pero el dolor muscular era peor. El golpe era un aviso, un puñetazo sin dientes. Khepri le estaba diciendo, este es mi espacio. No cruces la línea. Yo decido dónde y cuándo me tocas. No era la constricción mortal. No era la ingestión. Era la disciplina territorial. Elara sintió la sangre caliente correr por su brazo, pero la herida física no era nada comparada con la herida emocional. Khepri la estaba viendo como un rival jerárquico. Y en esa jerarquía, Khepri acababa de reclamar el estatus de dominadora. El afecto no era una defensa, era la arena de la lucha por el poder. Elara se levantó,
sosteniendo su muñeca. La elección ya no era entre el amor y el instinto. Era entre la vida y la sumisión constante, una vida que terminaría en un desliz resbaladizo o un error de cálculo territorial. No podía vivir así. Fue al baño, lavó la herida superficialmente, y marcó el número de Velasco. Su voz era ahora fría, desprovista de emoción. Doctor, he tomado la decisión. La llevaré a la instalación militar. Ahora. Por favor, venga. Kepri me ha dado su ultimátum. En menos de 2 horas, una furgoneta negra y sin distintivo se detuvo frente a la casa. Velasco salió con 2 hombres corpulentos que vestían uniformes de un color verde oscuro. Llevaban consigo un contenedor de transporte de metal reforzado, diseñado para contener fuerzas titánicas. El Lara notó la velocidad y la eficiencia del equipo, la seriedad militar que parecía contrastar con el laboratorio de investigación que Velasco había descrito. Mientras el Lara firmaba los formularios de custodia temporales, que parecían extrañamente más detallados en cuanto a la gestión de recursos biológicos que a la reubicación de animales, se atrevió a preguntar: Doctor, ¿qué es exactamente esta instalación? No parece un centro de vida salvaje. Velasco suspiró, su rostro demacrado. Miró a los 2 técnicos que ya estaban entrando en la sala de estar con los dardos tranquilizantes cargados. El Lara, la verdad es que mentí. No completamente, pero sí en los detalles. Es una base, sí. Una base militar de entrenamiento. Trabajan con depredadores de alto nivel para simular situaciones de supervivencia y gestión de crisis. Es el único lugar en el país con la seguridad, el equipo de emergencia y el personal con el coraje suficiente para manejar a Kepri a largo plazo. El Lara sintió una puñalada de horror. ¿La usarán como arma? ¿La someterán a experimentos? No, el Lara. La entrenarán para la coexistencia. O la mantendrán sedada y viva, que es mucho más de lo que podría ofrecerte cualquier zoológico. Mira, Velasco señaló los formularios, la transferencia es bajo la cláusula de protección de riesgo biológico específico. Es un eufemismo. La están salvando de ti. Y te están salvando de ella. Es la única manera de mantener a tu pitón con vida. El Lara no pudo discutir. La vista de la sangre seca en su muñeca le recordó el precio de la verdad. Aceptó la traición como un mal necesario. El proceso de sedación de Kepri fue rápido y brutalmente eficiente. Un dardo tranquilizante de potencia quirúrgica se estrelló contra sus escamas, y en menos de 3 minutos, el torrente dorado se ralentizó, sus músculos se relajaron, y su cabeza cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. El Lara observó, con el corazón roto, cómo los técnicos la introducían con precisión en el contenedor metálico. La pitón encajaba perfectamente, dejando apenas un espacio para la ventilación. El Lara notó que, incluso sedada, la forma en que Kepri había llenado el espacio era una medición final. Mientras los técnicos cargaban el pesado contenedor en la parte trasera de la furgoneta negra, Velasco se acercó a el Lara y le dio una palmada en el hombro. Se ha acabado, el Lara. Tienes que irte de aquí. Deberías considerar vender la casa. El Lara asintió, las lágrimas por fin cayendo por sus mejillas. Se dirigió hacia el garaje para sacar su coche y seguir a la furgoneta, queriendo ver por última vez el camino que Kepri tomaría. Pero justo cuando cruzaba la sala, Velasco se congeló en la puerta principal. Su rostro se volvió de un color gris ceniza, y sus ojos, que antes habían brillado con la frialdad de la razón, ahora estaban llenos de un pánico primario. Estaba mirando por la ventana del pasillo, hacia la oscuridad más allá de la cerca del jardín. El Lara, susurró Velasco, su voz apenas un hilo, cargada de una urgencia que no tenía nada que ver con Kepri. La ventana que da al jardín trasero está abierta. Yo no la abrí. El Lara sintió un escalofrío helado. El jardín trasero era el lado más oculto de la casa, colindante con un pequeño cinturón de bosque. Se acercó, su visión se ajustó a la penumbra, y vio que la ventana del pequeño estudio, que siempre dejaba cerrada, estaba abierta de par en par, con el visillo ondeando ligeramente con la brisa. Velasco se apresuró a entrar. Pero no es solo eso. Mira. Señaló con el dedo, temblando,
hacia el coche negro. Hay luces. Luces rojas intermitentes en el bosque, justo detrás de tu valla. Alguien nos está vigilando. Y no parecen ser nuestros hombres. El ara se concentró en el borde del bosque. Sí, había algo allí, un tenue parpadeo. No era policía, no eran los técnicos. Era otra cosa. Algo que acechaba en la oscuridad. De repente, Velasco tomó a el ara por el brazo con una fuerza inesperada. Tenemos que irnos. Ahora. Esto no es un accidente. La furgoneta negra. El contenedor. El ara, las noticias hablan de una pitón fugitiva, Naga, que ha estado rondando por esta región. Han confundido a Kepri con ella. Y si nos están vigilando, significa que la milicia cree que estamos traficando con un animal de gran valor biológico. Mientras Velasco la arrastraba hacia el coche, un sonido brutal y seco resonó en el aire. No era un motor. Era un disparo. Y venía del bosque. No fue dirigido a ellos, sino hacia la dirección del coche. Un tiro de advertencia. Y luego, un segundo ruido, mucho más cercano, un silbido bajo y poderoso, que no procedía del contenedor de Kepri, sino de la oscuridad que rodeaba la furgoneta. El ara miró por encima del hombro y, en el tenue resplandor de las luces de la calle, vio un deslizamiento lento, mucho más grande y oscuro que Kepri, moviéndose justo al otro lado de la cerca de su jardín. Velasco gritó. Es Naga. Vámonos de aquí. El ara fue empujada al coche, y Velasco arrancó el motor. Mientras se alejaban a toda velocidad, el ara no miró hacia atrás a la silueta de Naga ni al parpadeo de las luces. Solo miró al contenedor de Kepri, sabiendo que, en medio de la confusión y la huida, su amada pitón sedada se dirigía hacia una trampa militar, mientras otra serpiente gigante y salvaje tomaba posesión de su antiguo territorio. El rugido del motor del SUV de Velasco destrozó la quietud suburbana. Los neumáticos chillaron en el asfalto mojado por la lluvia reciente mientras se alejaban de la casa de el ara. La luz roja intermitente en el retrovisor se multiplicó, eran varias unidades, vehículos oscuros y sin identificación que surgían de las sombras del bosque. La milicia. La confusión territorial de Kepri era ahora un problema de seguridad nacional. Agáchate, el ara, gritó Velasco, su voz áspera por la adrenalina. Giró bruscamente en la primera intersección, derrapando el vehículo. El contenedor metálico, con Kepri dentro, viajaba asegurado en la furgoneta negra que ya había tomado la ruta principal hacia el norte. Eran un blanco secundario, un simple vehículo de apoyo que ahora actuaba como distracción. ¿Qué significa esto, Velasco?, preguntó el ara, con el aliento agitado, sintiendo el impacto emocional del golpe de Kepri mezclándose con el terror de la persecución. Me dijiste que era un centro de investigación. Esto es una operación de contrainteligencia. Velasco no respondió de inmediato, concentrado en zigzaguear por las calles secundarias. Los dardos que usamos no eran simples sedantes. Eran de uso militar, un compuesto diseñado para paralizar grandes masas musculares sin dañar los órganos internos. Tienen que creer que somos traficantes de fauna salvaje de alto riesgo, que hemos robado a Naga, o que intentábamos deshacernos de ella. ¿Naga? Naga es la otra. La pitón de ceba que escapó hace meses del laboratorio. Es la razón por la que esta región está bajo alerta. Tu pitón es tan rara y grande que, al ver la furgoneta de transporte, asumieron que estábamos reubicando a Naga. El plan era neutralizarnos y recuperar el activo biológico. Y lo que viste en el bosque, era ella. La verdadera Naga, tomando tu jardín como su nuevo territorio de caza. La que te estaba vigilando. El disparo fue para detenernos, no para matarnos. Pero nos vamos a convertir en un objetivo a neutralizar si no desaparecemos de su radar ahora. El ara cerró los ojos por un instante. Naga en su jardín. Kepri sedada en un camión militar. La brutalidad del golpe en su muñeca, la confirmación de que su amor por Kepri había sido una fantasía peligrosa. Y ahora, Velasco, el hombre que la había traicionado, era su único aliado. Dame tu teléfono, Velasco, ordenó el ara. La voz le salió fría, limpia de miedo, reemplazada por una determinación cortante.
¿Qué? Tu teléfono. Ahora mismo. Y dame la dirección exacta de esa base. El nombre clave. El número de unidad. Todo. Velasco dudó. Elara, tienes que entender que si la base sabe que hemos perdido a Naga, o peor aún, que hemos ayudado a escapar a un activo, nos declararán fugitivos. Esto es la milicia. Sus reglas son definitivas. Mis reglas son más definitivas, Velasco, replicó Elara con una fiereza inesperada. Levantó la muñeca herida, la sangre coagulada oscura bajo la pálida luz del salpicadero. Mi pitón está en un contenedor de metal, camino a ser etiquetada como un arma. Tú me traicionaste al mentirme sobre la naturaleza de ese lugar, pero ahora tenemos un problema en común. Los hombres que te persiguen son un peligro para ti y para Khepri. Yo sé cómo piensa Khepri. Tú sabes cómo funciona esta red de mentiras. Vamos a trabajar juntos. O detienes el coche y yo le explico a la milicia lo que sé sobre tus operaciones. Velasco miró el rostro endurecido de Elara. La mujer desesperada que había visto horas antes se había desvanecido. Esta era una estratega, impulsada por un instinto tan feroz como el de la criatura que intentaba rescatar. Él asintió, derrotado, y le entregó su teléfono. Bien. La base se llama Provisional 7, Núcleo de Contención Biológica. Está a 3 horas de aquí, al este del desierto de Saltón. No hay carreteras directas, es una ruta militar. El código de la unidad es Río Rojo, punto. Velasco comenzó a dictar las coordenadas. Mientras Velasco conducía y le daba detalles operativos de las instalaciones, su perímetro, sus puntos débiles de seguridad, los turnos del personal que él conocía, Elara introdujo una serie de comandos en el teléfono. En lugar de limitarse a las coordenadas de la base, ella se centró en la furgoneta que transportaba a Khepri. ¿Recuerdas que Khepri tenía un microchip para rastrear sus patrones de alimentación y termorregulación?, preguntó Elara sin mirar a Velasco. Sí, lo instalaste tú mismo hace un año. Un transpondedor de baja frecuencia. Es para control veterinario, no para seguimiento de largo alcance. Incorrecto. Lo modifiqué. El transpondedor está incrustado en su columna vertebral. Está diseñado para emitir una señal GPS de alta potencia si se detecta un cambio brusco de temperatura, como entrar en un contenedor metálico y viajar de noche. La señal es encriptada y enviada a mi servidor personal. Pero también añadí una función de rebote. Si se encuentra dentro de un vehículo de transmisión militar, la señal rebota en el sistema de navegación del vehículo y envía una ráfaga más fuerte a cualquier dispositivo conectado a mi red con el código descifrado correcto. Elara tecleó el código. Su corazón dio un vuelco. Una línea parpadeante apareció en el mapa del teléfono de Velasco, moviéndose rápidamente hacia el noreste. Aquí está, declaró Elara, mostrando la pantalla. La furgoneta no está usando la carretera principal. Están tomando rutas de servicio y caminos de tierra. Inteligente. Pero lo hemos encontrado. Velasco se inclinó, observando el punto azul. La furgoneta de Khepri estaba a unos 40 kilómetros de distancia. La persecución de los vehículos militares oscuros continuaba, pero habían perdido el rastro de la furgoneta principal. La estrategia de distracción de Velasco había funcionado. Ahora, él y Elara debían evadir a los perseguidores y alcanzar el convoy antes de que Khepri llegara a la base, donde la seguridad sería impenetrable. Tienes que entender algo, Elara, dijo Velasco, su voz baja y cautelosa mientras disminuía la velocidad. En la base 7, Khepri no será tratada como un animal. Será tratada como una unidad biológica inestable. El protocolo es estricto. Primero, desensibilización sensorial total. Luego, manipulación del instinto a través de choques de dolor. No buscan su amor. Buscan su miedo y su obediencia ciega. La usarán para entrenar a sus soldados en contención de amenazas biológicas a gran escala. Elara apretó la mandíbula. El golpe en su muñeca había sido un aviso de Khepri. El destino que le esperaba en la base era un infierno. Lo sé, respondió Elara. Por eso tenemos que interceptarlos antes de que lleguen. Una vez que cruce el perímetro de Provisional 7, estará perdida.
El convoy de la furgoneta viaja con escolta, advirtió Velasco. Probablemente 2 vehículos con al menos 4 hombres armados. No podemos enfrentarlos. No lo haremos. Vamos a esperar el momento. Conduce. Necesito que me adelantes al convoy. Tienen que cruzar una zona de servicio abandonada a 1 hora de aquí, cerca de la línea ferroviaria antigua. Es su única ruta viable y es la única que tiene suficiente cobertura natural para escondernos. Velasco obedeció. El resto del viaje fue un tenso silencio, roto solo por el sonido del GPS y la respiración de ambos. La alianza era puramente transaccional. Velasco necesitaba silenciar su traición y evitar la ira militar. El Lara necesitaba su conocimiento y sus conexiones para liberar a la criatura que había amado. El Lara se pasó el resto del tiempo observando el mapa y revisando el teléfono de Velasco. Encontró planes esquemáticos de la base, listas de personal y una serie de comunicaciones cifradas que Velasco había olvidado borrar. Una de ellas, la más reciente, era una orden de contención de la Unidad Escamosa Delta 7, en referencia a Khepri. El protocolo era claro: si el animal mostraba cualquier signo de hostilidad, se autorizaba el uso de fuerza no letal, choques de alto voltaje, hasta que la sumisión fuera completa. La pitón sedada iba a ser torturada. Esa simple palabra encendió una furia fría en el pecho de Elara, una que era más poderosa que cualquier miedo. Se puso de pie en el asiento, buscando cualquier elemento que pudiera ser útil. Sus ojos se posaron en una pequeña caja en el asiento trasero. ¿Qué es esto?, preguntó Elara, señalando la caja de metal con cierre de seguridad. Herramientas. Equipo médico básico. Y Velasco dudó un momento, y una pistola de pulsos electromagnéticos. Es un prototipo, de baja potencia, para inhabilitar cerraduras electrónicas. Lo tenía para mí, investigación, punto. Elara tomó la caja sin pedir permiso. Su mente, habituada a la precisión del código y la ingeniería, ya estaba diseñando un plan de rescate. No había lugar para la emoción. Solo la logística, la distancia, la velocidad y la acción decisiva. Bien, dijo Elara, abriendo la caja. Esto nos servirá. Necesitamos acercarnos al convoy sin ser detectados. Velasco, vamos a dejar este coche y a tomar un camino de servicio que pasa por un área de almacenes. ¿Conoces el punto ciego en la vigilancia militar? Sí, es un pequeño cañón que usan para pruebas de munición. Está fuera de los límites. Pero el convoy principal tiene que reducir la velocidad en la entrada del cañón. Es un cuello de botella natural. Ahí es donde atacaremos. Elara sintió la muñeca. El dolor era un recordatorio constante de que Khepri no era solo su mascota, sino una fuerza de la naturaleza. Y ahora, Elara iba a usar esa fuerza para romper el control militar. Estaba a punto de cruzar una línea de no retorno. La mujer que había acariciado suavemente las escamas de Khepri estaba muerta. En su lugar, había una fugitiva, una aliada del traidor, y una adversaria de la milicia, dispuesta a la violencia para liberar lo que amaba. El coche se detuvo en una gasolinera abandonada cerca de una carretera desierta. El GPS indicaba que el convoy se acercaba a su punto de emboscada. Era medianoche, y la oscuridad era casi absoluta. Elara bajó del coche, sintiendo el aire frío en la piel. Velasco, vamos a caminar desde aquí. Quiero que te muevas en silencio. Cualquier ruido nos delatará, instruyó Elara, poniendo la pistola de pulsos en el bolsillo de su chaqueta. Velasco no argumentó. El miedo y el conocimiento lo habían transformado en un subordinado involuntario. Dime una cosa, Elara, preguntó Velasco, mientras se preparaban para entrar en la oscuridad. Si logramos sacarla, ¿qué harás con Khepri? ¿A dónde irás? Elara se detuvo, mirando hacia la línea de árboles que ocultaba la carretera de servicio por donde pasaría la furgoneta. Su respuesta fue fría, definitiva. Ya no hay hogar para ella. ¿O para mí? Solo hay una dirección, hacia adelante. Y no voy a parar hasta que mi error sea reparado. Khepri es libre, Velasco. Y no la voy a devolver a nadie. Con esa declaración, se adentraron en la oscuridad, dejando atrás el coche y cualquier vestigio de su vida anterior.
moviéndose hacia el convoy militar que transportaba su corazón roto. El plan de rescate estaba en marcha. El cañón que Velasco había descrito era un tajo profundo en la tierra seca, flanqueado por formaciones rocosas oscuras y pinos bajos. Una línea de ferrocarril abandonada serpenteaba por la base, añadiendo un aire espectral al lugar. El Lara y Velasco se habían arrastrado hasta una posición elevada en el borde del cañón, camuflados por la negrura táctica de la medianoche. El frío era punzante y el silencio, roto solo por el susurro del viento entre las piedras, era un presagio. El Lara se mantuvo inmóvil, pegada a la tierra. Su respiración era superficial, controlada. El dolor en su muñeca la anclaba al presente, a su objetivo. Velasco, a su lado, temblaba ligeramente, no solo por el frío, sino por el miedo palpable a lo que estaban a punto de hacer. Él había sido un operador, un recolector de información, no un combatiente en la primera línea. El convoy está a 2 minutos, susurró Velasco, su voz apenas audible. Había configurado el teléfono en modo sigiloso, mostrando solo la trayectoria del punto azul en el mapa, acercándose inexorablemente al cuello de botella del cañón. «Recuerda el plan», respondió el Lara, sin mirarlo. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, buscando la formación de los vehículos. «Tú eres la distracción principal. Yo solo necesito 40 segundos para acercarme y usar el pulso. Si intentas ser un héroe, solo nos pondrás en peligro». La tensión vibró en el aire cuando el sordo estruendo de los motores diésel comenzó a filtrarse a través del cañón. Primero, las luces. 2 pares de faros potentes, seguidos por la mole cuadrada de la furgoneta central, y un tercer vehículo que cerraba la formación. El equipo de seguridad era exactamente como Velasco había predicho, 2 vehículos de escolta, cada uno con al menos 2 hombres. El Lara sintió el pulso acelerarse. Este era el punto de no retorno. Sacó la pistola de pulsos, el prototipo electromagnético, un arma compacta y extraña que parecía más un dispositivo de calibración que una pistola. Solo tenía suficiente energía para un pulso fuerte y concentrado. Debía ser perfecto. El convoy se vio obligado a reducir la velocidad a medida que entraba en la garganta estrecha del cañón. La furgoneta de Kepri quedó expuesta momentáneamente. «Ahora», ordenó el Lara. Antes de que Velasco pudiera reaccionar completamente, el Lara se puso de pie, apuntó el dispositivo directamente a la parte trasera de la furgoneta central, y apretó el gatillo. No hubo sonido, ni destello, solo una onda invisible que viajó a través de la noche. Los efectos fueron inmediatos y catastróficos para el convoy. La furgoneta que transportaba a Kepri se apagó abruptamente, no solo el motor, sino todos sus sistemas eléctricos. Los faros murieron. Las puertas de seguridad automatizadas quedaron bloqueadas. Los 2 vehículos de escolta, aunque afectados, no quedaron completamente inoperativos ya que la potencia del pulso se había concentrado en el objetivo central. Sus motores tartamudearon, sus radios chisporrotearon. «Contacto. Ha sido un EMP. Busquen al tirador», gritó una voz metálica desde el vehículo delantero. Velasco, con el rostro blanco, se lanzó a su distracción. Sacó una granada de humo de grado militar que había mantenido oculta y la arrojó hacia el vehículo de escolta trasero. Un instante después, el aire se llenó de una espesa cortina blanca que olía a azufre. La cortina de humo obligó a los guardias de la retaguardia a salir del vehículo a ciegas, desorientados. Mientras el caos se instalaba en la parte trasera y delantera, el Lara corrió hacia la furgoneta silenciada. El Lara era rápida, movida por una urgencia que superaba el cansancio y el dolor. Al llegar a la furgoneta, se encontró con 2 guardias, confundidos y golpeando la puerta. Sus armas, aunque funcionales, estaban en modo de contención no letal, tasers y rifles que disparaban dardos paralizantes, ya que su misión era asegurar el activo biológico sin dañarlo. «Muévanse. La unidad está bloqueada», gritó uno de ellos. El Lara no dudó. Sacó un cable delgado de la caja de herramientas de Velasco, que él había usado para manipular los sistemas de seguridad de su laboratorio, y lo insertó en el puerto de carga auxiliar de la furgoneta, justo debajo del panel lateral. En segundos, la pantalla de su teléfono mostró una interfaz cruda que se conectaba al sistema de seguridad de la furgoneta a través de la brecha creada por el pulso. «Alto.
«Identifícate», gritó el segundo guardia, girándose y apuntándola con el rifle. Elara se lanzó al suelo justo cuando el dardo paralizante rozaba su hombro. El dardo se incrustó en el lateral de la furgoneta. Ella activó un comando en su teléfono: sobrecarga de cerradura. Un relámpago de chispas saltó del panel de la cerradura de la furgoneta. El sistema interno gritó un error, y la puerta lateral de la furgoneta se abrió con un silbido ahogado, revelando el interior oscuro. Los guardias, atónitos por la apertura repentina, intentaron avanzar. Pero Velasco, habiendo cumplido su parte en la retaguardia, ahora corría hacia la furgoneta, gritando una falsa advertencia: «El gas está saliendo. Contaminación. Retírense». Esa palabra, contaminación, era el detonante de pánico en la jerarquía militar. Los guardias dudaron, divididos entre la orden de asegurar el activo y el instinto de sobrevivir a una posible liberación biológica. Esa milésima de segundo de indecisión fue todo lo que Elara necesitó. Se metió en el vehículo y cerró la puerta de golpe, bloqueándola con la palanca de emergencia. Dentro de la furgoneta, la oscuridad era casi total, rota solo por la luz tenue del exterior filtrándose por las rendijas. El aire era pesado, cargado con el olor químico del sedante y un aroma terroso, húmedo, a vida salvaje. En el centro de la furgoneta, asegurado con cinchas de nylon grueso y barras metálicas, estaba el contenedor. Era grande, opaco, con pequeños orificios de ventilación. Elara se acercó al contenedor. Podía escucharla. Un movimiento lento, pesado y desorientado. El efecto de los tranquilizantes militares, diseñados para inmovilizar a un caballo, comenzaba a ceder. La respiración de Kepri era un siseo bajo y constante, un sonido que le heló la sangre. Las cerraduras del contenedor eran manuales y mecánicas, a prueba de pulsos electromagnéticos. Elara sacó la llave maestra que Velasco le había dado, una llave antigua, de servicio, que había pertenecido a su unidad de investigación. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la inminente realidad. Si Kepri estaba demasiado drogada, si reaccionaba con violencia inducida por el dolor y el pánico, el vínculo se rompería y Elara sería simplemente otra amenaza. Insertó la llave. Giró el mecanismo. 1, 2, 3, 4. Un golpe seco y fuerte resonó desde el interior, un golpe de escamas contra el metal, como una advertencia. Elara quitó las cinchas y las barras de seguridad y, con un esfuerzo supremo, levantó la pesada tapa del contenedor. La oscuridad de la furgoneta fue tragada por una negrura más profunda que surgió del contenedor. El primer signo de Kepri no fue un ataque, sino el olor, una concentración densa de almizcle y tierra húmeda, su aroma único y familiar. Kepri estaba allí. Enroscada, enorme, sus escamas, que normalmente reflejaban un patrón de obsidiana y ébano, estaban opacas por el sedante y el confinamiento. Su cabeza, del tamaño de la de un perro, se alzó lentamente, sus movimientos lentos, como si se moviera a través de agua espesa. Los ojos, dos monedas doradas con pupilas hendidas, se enfocaron dolorosamente. Estaban dilatados, desorientados. Elara se arrodilló, exponiendo su cuello, sin arma, sin defensa. Abrió la boca para hablar, pero solo pudo emitir un susurro, una exhalación de su nombre. Kepri. La pitón gigante ladeó la cabeza, buscando la fuente del sonido. Elara sabía que, en ese momento, el animal estaba operando por puro instinto, bajo la bruma química. Para Kepri, el mundo era dolor, metal frío y olor a humanos desconocidos. Pero entonces, el aroma de Elara, su tono de voz, el rastro de la mano que la había alimentado y acunado durante años, cortó a través del velo químico. El instinto se detuvo. La pitón se desenroscó ligeramente. No atacó a Elara. En su lugar, se movió con una lentitud deliberada, su cabeza se acercó a la muñeca herida y ensangrentada de Elara. La pitón recordaba el golpe, el dolor compartido, el momento de la traición. Era un riesgo incalculable. Elara no se movió. Ya pasó, mi amor. Todo está bien. Estamos fuera. Kepri olfateó la herida, el olor a sangre humana. Su lengua bífida, sensible a las vibraciones y el calor, se agitó en el aire,
procesando la información. Y luego, en lugar de morder, Kepri hizo algo que Eloy calentó a Elara al mismo tiempo, frotó el hocico, esa parte dura y escamosa, suavemente contra la muñeca de Elara. Un gesto de reconocimiento. La alianza, el vínculo simbiótico, se reafirmaba. Afuera, los guardias, habiendo superado el pánico inicial, se acercaban a la furgoneta, golpeando la puerta. «Abra la puerta». Por la autoridad de la unidad de contención B. Elara miró a los ojos dorados de Kepri. «Ahora, vamos a casa, ¿de acuerdo? Y tú vas a ayudarnos». La liberación de Kepri no fue un escape tranquilo. Elara abrió la puerta de la furgoneta. La pitón, recuperando la fuerza con la adrenalina, se deslizó del vehículo con una velocidad asombrosa, sintiendo el aire libre y la amenaza de las voces. Los gritos de los guardias se cortaron. No esperaban una liberación activa del activo biológico, en medio de una emboscada. Lo que vieron fue una pesadilla, una masa musculosa de escamas negras y lustrosas que llenaba el espacio de la garganta del cañón. Kepri no atacó para matar, atacó para defender. Los guardias, que solo llevaban dardos paralizantes y porras de choque, fueron desarmados brutalmente por el coletazo de la pitón, que los lanzó contra las rocas. Los vehículos de escolta restantes encendieron sus luces, iluminando la escena caótica. «Elara, tenemos que irnos», gritó Velasco desde la sombra, aterrorizado por la furia elemental desatada. Elara no lo dudó. Saltó sobre el lomo de Kepri. Hacia el túnel. El túnel ferroviario abandonado, Velasco. Kepri, sintiendo el peso y la dirección de Elara, entendió la orden. La pitón se deslizó a través de la oscuridad hacia la entrada oxidada del túnel del tren, desapareciendo del cañón justo cuando los guardias, golpeados y aturdidos, comenzaban a organizar su respuesta. Velasco, abandonado, vio cómo la silueta combinada de la mujer y la criatura desaparecía en la oscuridad del túnel. Solo él quedaba, a la luz de los faros de los vehículos de escolta, sin la furgoneta y sin el activo biológico. La milicia lo rodearía en segundos. Había asegurado su supervivencia por un breve momento, pero ahora enfrentaba la ira de la contrainteligencia militar por la pérdida de la unidad escamosa Delta 7. Había ayudado a su captor, a su víctima, y ahora se había convertido en el chivo expiatorio perfecto. Elara y Kepri, en su huida, habían sellado su destino. La oscuridad del túnel de ferrocarril abandonado engulló a Elara y Kepri, un refugio inmediato de las luces y los gritos que dejaban atrás. El aire en el interior era denso, frío y olía a óxido, piedra húmeda y el aliento metálico de décadas de abandono. Elara cabalgaba el lomo de la pitón, aferrada a las escamas cálidas y fuertes, sintiendo el deslizamiento musculoso bajo ella. Kepri se movía con una prisa urgente, guiada por un instinto primario de huida y la débil, telepática dirección de Elara. La tierra vibraba con cada centímetro que avanzaban, y el sonido de la persecución, aunque amortiguado por las paredes de roca, resonaba como un tambor lejano en el fondo de sus mentes. El túnel era un conducto hacia la nada, un corredor de ecos. Elara usó su teléfono, la luz baja proyectando sombras grotescas. Vio los restos de traviesas de madera podridas y charcos de agua estancada. La adrenalina de la emboscada comenzaba a ceder, reemplazada por un dolor sordo y agudo en su muñeca izquierda. El dardo paralizante había rozado su hombro, dejándola con un hormigueo residual que hacía difícil mantener el agarre. Se deslizó del lomo de Kepri cuando la pitón se detuvo finalmente, varios cientos de metros adentro, sintiendo que la distancia era suficiente para la primera parada. Kepri se enroscó en la oscuridad, su cuerpo masivo ocupando el ancho del túnel. Los ojos dorados, aún grandes por los restos del sedante, parpadearon lentamente. Estaba herida, no físicamente, sino por el confinamiento y la violación química de su biología. Su respiración era agitada, un jadeo audible que sonaba a piedra al molerse. El sedante militar era potente, y el hecho de que se hubiera movido y luchado con tanta eficacia era un testimonio de su fuerza y de la conexión restaurada con Elara. Elara se arrodilló junto a la cabeza de Kepri. El primer paso no era huir más, sino curar. Sacó el kit de primeros auxilios que había escondido en su mochila táctica. Primero, su propia muñeca, limpió la herida, que era superficial pero sangrante, y la vendó rápidamente,
ignorando el dolor punzante. Luego, Kepri. Elara sabía que la pitón no necesitaba desinfectantes, pero sí necesitaba consuelo. Se acercó y comenzó a frotar suavemente las escamas justo detrás de la cabeza, el lugar que Kepri siempre encontraba reconfortante. El contacto era eléctrico. Podía sentir el temblor muscular de la pitón, no de frío, sino de la liberación de toxinas químicas. Lo siento, susurró Elara. Siento que te hayan hecho esto. Nunca más. Te lo prometo. El vínculo telepático, que había sido una cuerda tensa durante la huida, ahora se relajó. Elara sentía la mezcla de furia y alivio de Kepri, la furia contra la contención y el alivio de la presencia de Elara. Era una comunicación de puro sentimiento. Kepri presionó su hocico contra la mejilla de Elara, un gesto suave que, para un animal de su tamaño, era una declaración de amor y dependencia absoluta. La pitón gigante comenzó a desenrollar su cuerpo lentamente, estirándose, recuperando la sensibilidad en los músculos aletargados. El sonido de su movimiento era un raspado bajo y continuo contra el suelo del túnel. Era la bestia volviendo a ser ella misma, el depredador recuperando su dominio. En ese momento, en la oscuridad húmeda y silenciosa del túnel, su vínculo fue más fuerte que nunca. Habían pasado de ser experimentador y sujeto a ser co-conspiradoras, unidas por la traición y la necesidad de sobrevivir. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, la escena del caos en el cañón había sido asegurada. El coronel Thorne, un hombre de maneras austeras y fría eficiencia, observaba los restos de la emboscada. La furgoneta EMP izada, los guardias magullados y, lo que era peor, la ausencia del activo. Thorne no gritaba. No maldecía. Su silencio era más aterrador. En un búnker subterráneo, Velasco estaba sentado en una silla de metal fría, bajo la luz cegadora. Dos hombres de inteligencia, vestidos con trajes oscuros, lo miraban, sus rostros impasibles. «Dinos, doctor Velasco», preguntó uno, su voz carente de inflexión, «¿dónde está la doctora Elara Ramos?» Velasco tragó saliva. Había esperado esto, lo había aceptado. Su mente trabajaba a una velocidad febril. Sabía que su vida había terminado el momento en que Elara apretó el gatillo del pulso electromagnético. No podía salvarse, pero sí podía darles el tiempo que necesitaban. «No sé dónde está». Fue impulsivo. Nos usamos mutuamente. Ella necesitaba la ubicación y yo necesitaba la llave maestra para deshacerme del rastro de mi participación. No confiamos el uno en el otro, coronel. No había un destino acordado. Era una mentira elegante. Velasco omitió el vínculo telepático, el golpe, y la profundidad de la relación de Elara con Kepri. Si revelaba la verdadera naturaleza de la pitón, la cacería no sería de contención, sino de exterminio nuclear. La convertirían en un arma, o la harían desaparecer por completo. El interrogador se inclinó. La secuencia de la llave. La programación del pulso. El plan era impecable para un solo operador de campo. ¿Quién se lo proporcionó? Velasco se encogió de hombros, asumiendo su papel de mártir cínico. Yo estaba resentido. Me había encariñado con el sujeto de prueba. Fui descuidado. Ramos me usó y luego huyó. Mi error fue pensar que podía salvar mi carrera. Nunca pensé que ella haría esto. Durante horas, Velasco tejió una red de verdades a medias. Confesó haber robado el prototipo de pulso. Reveló el fallo de seguridad en el sistema de cerraduras. Proporcionó una falsa pista sobre un punto de recogida en el norte, cerca de una frontera internacional. Dio información útil, tangible, que les haría perder días. Su única lealtad, en sus últimas horas de libertad, era la moralidad que había perdido y que Elara, inexplicablemente, aún poseía. Velasco había traicionado a su empleador, pero se negaba a traicionar la verdad sobre Kepri. Mientras tanto, en la central de mando, el coronel Thorne no compró la historia de la fugitiva impulsiva. Era demasiado limpio. La pérdida de Kepri era un desastre estratégico, una violación de la seguridad que comprometía la integridad de todo el programa de armamento biológico basado en la mutación. La doctora Ramos no es una terrorista,
es una bióloga de campo con una mente brillante, dijo Thorne a su equipo. Pero esa cosa, ese animal es un arma viviente. Y ahora está vinculada a ella. Si Ramos logra estabilizar su bioelectricidad y su crecimiento, tendremos algo más que un activo perdido. La cacería comenzó al amanecer. Drones de vigilancia con visión térmica se desplegaron sobre el cañón. El túnel fue sellado, pero solo después de que Thorne confirmó que las huellas de Khepri, marcas de arrastre masivas, se extendían por varios kilómetros más allá de la salida opuesta. El Ara había calculado correctamente, el túnel les había dado la ventaja crítica del tiempo. Thorne se comunicó con el general de la división y la prioridad cambió. Ya no era una operación de recuperación de activos. Era una operación de contención de amenaza de nivel 1. La orden era clara: contener a Khepri y recuperar a Ramos viva. Si es necesario, neutralizar a la unidad escamosa Delta 7 con fuego supresor. Pero Ramos, su conocimiento y su conexión, son esenciales. La noticia del escape se filtró a las altas esferas gubernamentales, no como la liberación de un arma, sino como el secuestro de un animal experimental peligroso por un extremista biológico. El Ara Ramos fue etiquetada como una fugitiva peligrosa, una enemiga del Estado. El cerco se estaba cerrando. El Ara y Khepri emergieron del túnel bajo un cielo grisáceo. Estaban en una zona remota de colinas rocosas y densos bosques de coníferas. El Ara había pasado el resto de la noche planeando la ruta, a pie, a través de terrenos difíciles, siguiendo el curso de un río para enmascarar su rastro. «Estamos solas, chica», dijo el Ara, acariciando la cabeza de Khepri, que ahora estaba alerta, sus músculos tensos y listos. El Ara miró hacia el horizonte y el humo blanco y distante de la ciudad que acababa de abandonar. Sabía que no solo huían de soldados y científicos. Huían de la ambición humana, de la necesidad de control, de la traición que lo había iniciado todo. La libertad tenía un precio, y ese precio, el sacrificio de Velasco, el dolor y la soledad inminentes, acababa de ser pagado. Ahora, la única misión era sobrevivir, ella y la criatura que había crecido hasta convertirse en una extensión simbiótica de su propia alma. Se adentraron en el bosque, dos sombras unidas contra el peso de la persecución militar más grande en la historia reciente de la investigación genética. La inmensidad del bosque era un manto protector, denso y laberíntico, pero también un enemigo silencioso. El Ara y Khepri llevaban 3 días en movimiento constante, descansando solo durante las horas de luz más cruda para evitar ser detectadas por los drones de vigilancia térmica que zumbaban en el cielo. El ritmo de la huida era extenuante. El Ara caminaba con el brazo vendado, cada paso era un acto de voluntad contra el cansancio acumulado y la punzada constante en la muñeca. Su mochila, ligera al principio, ahora pesaba como un ancla llena de culpa y desesperación. Khepri, por su parte, se movía como una sombra elástica entre los árboles. Su tamaño, que era una condena en el laboratorio, se convertía en una fuerza formidable en la espesura. La pitón no se arrastraba de forma errática, se deslizaba con una inteligencia innata, usando la cobertura del sotobosque y las formaciones rocosas para maximizar el camuflaje. El Ara la seguía, a veces montada en su lomo en los tramos más planos, otras veces avanzando a pie, sintiéndose diminuta al lado de la criatura que había liberado. La verdadera batalla no se libraba contra la milicia o el hambre, sino contra el aislamiento y la fusión mental. A medida que Khepri se liberaba de los sedantes y los efectos del confinamiento, su poder bioeléctrico no solo se estabilizaba, sino que se disparaba. El Ara, actuando como el polo de conexión, recibía la sobrecarga sensorial directamente en su mente. Ya no eran solo emociones compartidas, era una superposición de sentidos. Caminando por un sendero de tierra, el Ara no solo sentía sus propias botas golpeando el suelo, sino también la sutil vibración de la tierra bajo el vientre escamoso de Khepri. Sentía el mapa térmico del bosque, el calor residual de una roca expuesta al sol, la sangre caliente de un conejo escondido a 50 metros de distancia. El aire no solo olía a pino y humedad, olía a las diminutas partículas químicas de la presencia humana, a metal y combustible, a peligro. Una tarde, mientras cruzaban un arroyo de aguas cristalinas, el dolor en la muñeca de el Ara se intensificó hasta convertirse en un ardor eléctrico. De repente, su visión se distorsionó. Veía a través de sus propios ojos, pero superpuesta a esa vista estaba la imagen de las escamas de Khepri,
un patrón de mosaico dinámico, y el reflejo dorado del ojo reptiliano. Un instinto ajeno, frío y perfecto, se apoderó de ella. Su cuerpo se detuvo, sin que su mente consciente lo ordenara. «¿Qué pasa, chica?», susurró, su voz temblando. «Peligro. Cerca. Movimiento rápido, no humano». La idea, sin palabras ni voz, inundó su conciencia. Elara sintió la necesidad visceral de enroscarse y volverse invisible. El terror no era el suyo, era el terror profundo de Khepri, el miedo a ser atrapada y devuelta a la jaula. Elara se obligó a concentrarse. Se agachó, usando el tronco de un viejo roble como cobertura. Su mente, aún científica, buscaba una explicación. El vínculo era simbiótico, un bucle de retroalimentación. Pero si el campo bioeléctrico de Khepri crecía exponencialmente, el campo de Elara, su cerebro, se estaba convirtiendo en un mero receptor pasivo, en un resonador de una conciencia superior. Estaba perdiendo la línea entre su propia identidad y la de la criatura. En ese momento, lo vio, un dron, del tamaño de un águila, equipado con cámaras térmicas avanzadas. No zumbaba, planeaba casi en silencio, su sombra corta y oscura barriendo las copas de los árboles. Estaba a punto de cruzar directamente sobre su posición. Khepri no esperó órdenes. En una fracción de segundo, la pitón demostró la aterradora magnitud de su mutación. En lugar de huir, se contrajo con una fuerza explosiva y se lanzó hacia el tronco del roble. Sus escamas, activadas por la urgencia del peligro, cambiaron de color y textura. La coloración obsidiana se convirtió en una mezcla moteada de verde oscuro y marrón, imitando la corteza del árbol. Khepri se envolvió alrededor del tronco, deteniéndose a la altura de los ojos de Elara. La cabeza de la pitón se apoyó en el hombro de Elara, y juntas se quedaron inmóviles. Elara sintió la velocidad de la metamorfosis, no solo visual, sino molecular, la capacidad de la pitón para manipular su pigmentación a una velocidad imposible para cualquier reptil conocido. El dron pasó directamente sobre ellas. Elara sintió el pico de detección térmica de la máquina y luego, abruptamente, el descenso. La tecnología la había pasado por alto. Khepri había silenciado su firma térmica. Elara se quedó sin aliento. Esto no era un animal. Era un arma biológica de un potencial ilimitado, un camaleón capaz de anular la tecnología humana. Y la había creado ella. ¿Puedes hacerme invisible también?, preguntó Elara en un susurro inaudible. La respuesta fue una oleada de frialdad y enfoque. Khepri desenroscó su cola y la envolvió suavemente alrededor del cuerpo de Elara. En un instante, Elara sintió que su propia temperatura corporal caía. El vínculo se convirtió en un escudo. Al sentir la proximidad de la pitón, Khepri extendía su campo de camuflaje al instante. Para la cámara térmica del dron, ambas se habían convertido en parte del fondo. Elara se sintió abrumada, una mezcla de terror y fascinación. La criatura que había concebido como un experimento fallido era ahora su única esperanza de supervivencia. Pero este nuevo poder venía con un costo. Elara sabía que el cuerpo de Khepri, acelerado por el vínculo y la libertad, estaba sufriendo un crecimiento explosivo. Si bien el sedante la había frenado, ahora, sin las barreras del laboratorio, Khepri estaba absorbiendo energía a un ritmo alarmante. Su sed de energía vital, antes controlada, era ahora un eco constante en la mente de Elara. Era un hambre que no podía satisfacerse con conejos o ciervos, era una necesidad de un tipo de bioelectricidad más potente. Elara sabía instintivamente que esa energía era la que había provocado la muerte del perro en el laboratorio, el primer atisbo del peligro que había ignorado. En la oscuridad que regresaba, Khepri comenzó a moverse de nuevo, deslizándose con mayor lentitud ahora, buscando un refugio más permanente. Elara sintió la urgencia de la pitón, el instinto de hibernación de un depredador que necesita digerir una gran cantidad de energía. Finalmente, el deslizamiento se detuvo. Habían llegado a una vieja mina abandonada, una boca cavernosa abierta en la ladera de una colina. Era el lugar perfecto, oscuridad total, estabilidad térmica y aislamiento. Elara siguió a Khepri al interior. La pitón inmediatamente encontró un rincón seco y comenzó a enroscarse, formando un montículo masivo de escamas iridiscentes.
El ara se sentó junto a su cabeza, encendiendo una pequeña linterna, la luz bailando sobre las paredes de roca húmeda. El ara estaba agotada. Su mente dolía por el constante aluvión de percepciones sensoriales de la pitón, el tic-tac de los murciélagos en las profundidades de la mina, el movimiento del aire en la entrada, la humedad molecular. Sacó la última lata de comida energética que le quedaba y la comió lentamente. Luego, se quitó el zapato. Su pie estaba magullado y frío. Khepri percibió su dolor. Lentamente, la pitón desenroscó una porción de su cuerpo. La cola de Khepri, gruesa como el torso de un hombre, se deslizó y se colocó bajo el pie de el ara. La calidez era inmediata, reconfortante, pero la intención no era solo física. El ara sintió una oleada de energía bioeléctrica que la inundaba, como un torrente silencioso. El dolor de su pie y su muñeca se atenuó. Su mente, antes nebulosa, se aclaró de golpe. No, Khepri, susurró el ara, quitando su pie suavemente. No puedes. Necesitas esa energía. La pitón se quedó quieta. La respuesta mental era simple y desgarradora: nosotros somos uno. La pitón, en su inocencia evolucionada, no entendía que al curar a el ara estaba drenando su propia reserva de supervivencia, o, peor aún, estableciendo un patrón peligroso. El ara se dio cuenta de la profunda trampa moral y biológica en la que se encontraban. Había liberado a Khepri, pero ahora eran un solo organismo que dependía de la supervivencia mutua. El vínculo no era solo un experimento, era un cordón umbilical que la convertía en la madre, el huésped y, potencialmente, la primera víctima de la criatura que crecía sin control. El ara sintió una punzada de terror absoluto. El mundo exterior la cazaba, pero la amenaza real era la conciencia fundida y la sed insaciable que crecía dentro de la pitón, conectada directamente a su propia mente. Se acurrucó contra la pared de la mina, usando el cuerpo masivo y cálido de Khepri como su única fuente de calor. Cerró los ojos, aceptando el bombardeo sensorial. Tenía que aprender a modular el vínculo, a controlarlo antes de que la pitón la consumiera. Su próximo movimiento tenía que ser hacia un lugar de conocimiento, un sitio donde pudiera entender la biología cuántica que había desatado. Tenía que ir al origen de los materiales, al último lugar donde un alma racional había mirado la evidencia con una mente científica y no militar, el antiguo emplazamiento de la investigación original, el lugar donde su padre había sido silenciado. Era un riesgo monumental, pero era la única forma de desentrañar el secreto de Khepri y salvarse a sí misma de la fusión completa.